aquí estamos entonces de donde habíamos quedado. Ya, la primera parte habíamos quedado. Del templo, del verso 6 y verso 8 del profeta Miqueas, indica que el Señor reunirá a las ovejas débiles y dispersas y volverá el poderío de la ciudad de Jerusalén. Esto se cumplió en el 538 cuando regresan de la cautividad babilónica. En el verso 9 al verso 11 no tendrán rey, murieron los consejeros, no podrán vivir en la ciudad, sino que vivirán en el campo abierto, van a ir a Babilonia, pero serán liberados. Esa es la promesa del verso 9 al verso 11. Al pueblo de Judá, porque a Judá va a ser el reino que se lo van a llevar los babilonios. Verso 12 al verso 13, aquellas naciones extranjeras no saben los propósitos de Dios. Son como manojo de trigo en la era. Estas naciones no se dan cuenta que están haciendo la voluntad de Dios. Pero aquellas naciones serán castigados por el nuevo instrumento que Dios va a utilizar, que es Israel, para quitarles las riquezas malavidas y consagradas al Señor. Una paráfrasis que da la Dios habla hoy. Ese pasaje en particular, cuando dice que en la primera parte, no logro comprender bien la otra, en cuanto al cumplimiento, cuando se cumple esta parte de la profecía, no sé en qué momento ubicarlo en el cumplimiento de la profecía. Las naciones no se dan cuenta que están haciendo la voluntad de Dios, pero aquellas naciones serán castigadas por el nuevo instrumento que Dios va a utilizar. Se está refiriendo a los babilonios. Sí, a los babilonios. No saben ellos que Dios lo está utilizando para llevar a cabo su propósito. Y también los asirios, Dios lo está utilizando para cumplir su propósito con Israel. Pero cuando habla acerca de que a su vez estas naciones serán castigados, y el instrumento que va a utilizar ahora de Dios es Israel, y para quitarle las riquezas mala vida y consagrárselas al Señor, específicamente el cumplimiento de esa parte de la profecía, no sé en qué periodo ubicarlo, porque nunca el pueblo de Israel va a conquistar a las naciones que los oprimieron. Por ejemplo, a los asirios desaparece el Israel del norte. Babilonia no va a utilizar a Israel para acabar con Babilonia, sino más bien con el imperio de los medos persas. ¿O será que se utiliza el término Israel para referirse acá al imperio de los medos persas, quien le devuelve a Israel la libertad para que regresen de Babilonia a la tierra de Israel y se conviertan en una nueva potencia mundial que son el imperio de los medos de los persas? Pero esa parte de la Sagrada Escritura tengo que confirmarla y verla con otros autores, porque me cuesta asignarle un momento específico cuando se cumpla. O la otra posibilidad está que se cumple el final de los tiempos, en la época, podría ser milenial o la época de la gran tribulación, que en algún momento tiene que cumplirse esa parte. Mm. Disculpe, profe, ¿de qué están hablando? También Del, incorporando recién. del verso 12 al verso 13, donde habla acerca de aquellas naciones extranjeras, no ¿De sabe qué los capítulo? propósitos del capítulo 4. Ya. Aquellas naciones extranjeras no saben los propósitos de Dios, eh, son como manojo de trigo en la era. Estas naciones no se dan cuenta de que están cumpliendo los propósitos de Dios, es decir, los asirios y los babilonios, para castigar a su pueblo de Israel. En el caso de los babilonios, para llevárselo a Babilonia y purificarlo y después que vuelvan nuevamente a su tierra. Pero a su vez estas tierras serán castigadas. Y efectivamente fueron castigados. Los asirios van a caer, los babilonios van a caer, los medos persas también, después los griegos, los romanos, todas las naciones caen. Pero acá dice que esas naciones van a caer, es decir, para referirse a los babilonios, el instrumento que Dios va a utilizar es el propio Israel. Esa parte de la profecía que tenga un cumplimiento en algún momento, esa es la inseguridad que tengo en cuanto a cuándo asignarlo en el cumplimiento. O hay un cumplimiento futuro, pero lo voy a ver. Y
Después voy a solucionar ese versículo bíblico en particular. El remanente, en el capítulo 5, verso del 1 al 15. Hay un remanente, siempre hay un remanente en el pueblo de Judá. En esta sección del capítulo 5 del profeta Miqueas se menciona el nacimiento de, del justo de Israel, que va a ser exaltado. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara y irán en la mejilla al juez de Israel. Lo tuve el Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, pero no lo dejarás hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se lo verán como los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asilio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. En el verso 1, el profeta indica la humillación que va a recibir el rey de parte de los invasores. Sin embargo, de Belén saldrá el que va a gobernar al pueblo de Israel. Los orígenes de este rey se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. Está aludiendo a la dinastía davídica. Mientras tanto, el Señor los entregará al enemigo hasta que la mujer dé a luz un hijo, quien hará volver al resto de Israel de sus hermanos. Eso lo describe el verso 3. Este rey pastoreará con el poder del Señor, hará que su pueblo viva seguro, dominará hasta los confines de la tierra y traerá la paz. Luego alude a la eventual invasión asiria, que será contrarrestada con 7 y 8 gobernantes, es decir, con un número indeterminado de personas que la van a proteger. El rey protegerá a su pueblo de cualquier invasión, que específicamente está aludiendo acá, de la invasión de los asirios. Este rey va a proteger a su pueblo de cualquier invasión. Bueno, aquí se está aludiendo al imperio de los asirios. En el verso 5 al verso 11, la presencia de Israel entre las naciones se ilustra por medio de más imágenes que emplea el profeta Miqueas. La primera, como rocío que viene del Señor. Así es la presencia de Dios en medio de las naciones. Como abundante lluvia sobre la tierra. Como rocío, como lluvia. Quiere decir las bendiciones sobre aquellas naciones que van a acoger al pueblo de Israel cuando sean dispersadas. ¿Cuándo fueron dispersadas? La primera dispersión fueron de los asirios. Bueno, no volvieron nunca más. Se asimilaron culturalmente, religiosamente a las otras naciones que estaban dominadas bajo el poder de los asirios. Y Babilonia, eh, en el caso de Babilonia, ahí van a volver, pueden volver a su tierra. Y, la segunda, y gozan también cuando regresan de Babilonia, gracias a la labor de Ciro, el Medo Persa, que había sido profetizado por el profeta Isaías. Le llaman siervo, mi pastor, mi ungido, porque va a cumplir la promesa de Dios al pueblo de Israel por medio de Jeremías, y también por medio del otro profeta, Miqueas, alguno de ellos. Van a volver a su tierra después de 70 años, dice el profeta Jeremías. Acá se cumple. Van a acoger al pueblo de Israel. La segunda imagen, como un león entre las fieras. La primera imagen, lluvia en rocío. La bendición que van a gozar las naciones que protegen a Israel. La segunda, como un león ahora. Entre las fieras, quiere decir la terrible amenaza de aquellas naciones que rechazan a Israel. La primera, las naciones que acogen a Israel son bendecidas, y la segunda, viene una amenaza sobre las naciones que no reciban y rechacen al pueblo de Israel como un león entre las fieras. En el verso 10 al verso 15, en estos versos el Señor destruirá el ejército, la fortaleza de la ciudad, los ídolos y también las naciones desobedientes. Viene una destrucción de las fuerzas armadas del pueblo de Dios y de las otras naciones también. Esto lo menciona los últimos versos del capítulo 5. Y haré destruir tus esculturas, tus imágenes de medio de ti. Y nunca más se inclinarán a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera y en medio de ti destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Bueno, esto se cumple. Son destruidos, es quitada, eliminada
fue extirpada la idolatría del pueblo de Judá. Esto se cumple en el 586 cuando se lo llevan a Babilonia. En Babilonia van a ser purificados de toda su maldad. Nunca más los judíos, que se caracterizaban por el politeísmo, van a tener alguna relación con algún dios o la idolatría. Cualquier otro pecado, pero menos el pecado de la idolatría. Porque el Señor se encargó de llevarlo a Babilonia, de purificarlo, cambiarle totalmente su conducta en cuanto a la idolatría. Y qué más, la imagen, se arrancará la imagen de acera de medio de ti, los vales, no solamente de acera, sino toda la idolatría. Nunca más los judíos se van a relacionar otra vez con la idolatría cuando sean llevados a Babilonia y cuando se cumplan las profecías de este profeta. Hay más imágenes, más metáforas, más sentidos figurados, que es muy rico las expresiones del profeta Miqueas para poder comunicar. Y nuevamente vuelve a la imagen, a la escena, de un drama que se expresó ya en el capítulo 1 del profeta Miqueas. Nuevamente la querella, nuevamente el juicio. Hay un juez, y este juez es el Señor. Hay un acusado, nuevamente es el pueblo. Los testigos, anteriormente eran las naciones, todas las naciones de la tierra, ahora son las montañas, los testigos para este juicio. En el verso 1 y verso 8, el Señor le recuerda al pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud de Egipto, les dio dirigentes o gobernadores, los protegió de Balac, porque había contratado a Balaam, un profeta, o un adivino, ahí está la pugna, ¿qué era? ¿Un profeta o un adivino? Como sea, quiso maldecir al pueblo de Israel mediante la paga de Balac, pero Dios le dijo, lo vas a bendecir porque yo no voy a maldecir al pueblo porque no he visto ninguna iniquidad en este pueblo porque lo estaba viendo a través del pacto. Y lo bendijo. Balac le reprocha la actitud a Balaam. Le dijo, si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendiga. Bueno, Dios le había hablado ya al profeta Balac, o al adivino Balaam. Pero lo salvó, le preservó la vida al Señor en esa época. Aquí le está recordando, yo los protegí de Balac y de Balaam. También los trasladó desde Sitín. Se menciona un lugar ahí, Sitín. ¿Qué es lo que es Sitín? Es el último lugar donde Israel acampó antes de cruzar el río Jordán. Dice, yo los trasladé desde Sitín, el último lugar donde ustedes acamparon antes de entrar a la tierra prometida. Y dice que lo llevó hasta Gilgal. Y este lugar, ¿qué es lo que es? Es el primer sitio donde Israel acampó después de entrar a la tierra de Canaán. Sitín fue el último antes de entrar a Canaán y Gilgal fue el primer campamento donde se establecieron cuando entraron a la tierra de Canaán. Todo eso le recuerda al profeta. ¿Qué pide el Señor a su pueblo? En el verso 8. Y en el verso, vamos a ver, del verso 6 al verso 8. Por favor, a ver, ¿quién más está por acá? Faltan algunos hermanos que no están bien. Hermana Miriam o hermano Don David. Por favor, estamos en el capítulo 6 ahora, del verso 6 al verso 8, por favor. Amén. ¿Con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que le pide el Señor a su pueblo en estos versículos bíblicos? ¿Qué es lo que deben practicar los israelitas y los judíos? Misericordia, Muy bien, la misericordia, perfecto, ¿qué más? justicia Perfecto, la justicia. y Y humillarse
ante Dios. Tres cosas, tienen un sermón ahí, lo que pasaron homilética, tienen un sermón. Eso es lo que pide Dios de su pueblo. Practicar la justicia porque Dios es justo. Debe, debe fomentar la justicia y debe denunciar la justicia, como lo hace el profeta Miqueas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Practicar la justicia, fomentar la justicia y denunciar la injusticia donde quiera que los haya. Y amar la misericordia porque Dios es misericordioso. Cada vez que practicamos la justicia es una forma de imitar a Dios. Cuando practicamos la misericordia es una forma de imitar a Dios. Porque es el modelo de la conducta del ser humano, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y estamos en un proceso de restauración de nuestra imagen, que perdimos en el huerto del Edén por la desobediencia de Adán y de Eva. Y humillarnos ante el Señor, en el verso 8. Tres cosas. Y lo que Dios no quiere es rituales y ceremonias superficiales. No quiero sacrificios, buey o animales, aunque me ofrezcan sus primogénitos. Si no va acompañado de la sinceridad, de un compromiso, de una responsabilidad con sus deberes espirituales delante de Dios, esos sacrificios son sacrificios paganos. Eso le dice el Señor en este juicio, en este tribunal de justicia, donde Dios se creyó contra su pueblo y lo acusó. La consecuencia de las injusticias del pueblo, lo menciona el verso 9 al verso 16. Una destrucción total en el verso 13. Por eso yo también les hice enflaquecer hiriéndoles, asolándoles por sus pecados. Una destrucción. Insatisfacción y guerra, malas cosechas, el insulto de los pueblos o el insulto de mi pueblo, dice el texto masorético. Estas son variantes textuales, hermano, aquí los cité en el último verso 16. El insulto de los, recibirán el insulto de los pueblos o el insulto de mi pueblo. El insulto de los pueblos, la Septuaginta, la otra es la lectura de la Septuaginta, el insulto de mi pueblo lo menciona el texto masorético. Son dos lecturas distintas, en un manuscrito y el otro en una versión antigua de la Biblia. ¿Qué pecado describe el profeta en estos versos del 9 al 16? Se han enriquecido arbitrariamente, adulterando las balanzas. El profeta Amós describió lo mismo. Han alterado, modificado, corregido las balanzas para cobrar más de lo que están vendiendo. Los ricos se han comportado violentamente y son artífices del engaño. Lo menciona el verso 12. Estos ricos no son ricos por sí porque han heredado alguna fortuna o por su trabajo. Son ricos porque se han hecho ricos arbitrariamente, violando la ley de Moisés y no cumpliendo la ley de Moisés, comprando la justicia, comprando al juez. Por eso que viene el juicio sobre ellos. ¿Acaso no son las denuncias de estas características? Bueno, son las mismas características de todos los pueblos. En todas partes se destacan estos pecados que menciona el profeta Miqueas. El profeta Miqueas está muy desilusionado, está desanimado, porque no encuentra ninguna persona que sea justo, que obedezca a Dios. El profeta se desanima al ver todo el pueblo que está corrompido. ¿Quiénes están corrompidos? En el verso 2 al verso 6 lo mencioné. Lo voy a mencionar rápido para no leerlo y avanzar rápido en la clase. Los funcionarios públicos, los gobernantes, los príncipes, ellos son corruptos. Los jueces también son corruptos, porque se pueden comprar y ellos buscan ser sobornados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo cae y arrestado ante Festo Euno Félix. Me parece mucho que fue Félix el segundo, porque Festo, porque Félix tuvo que abandonar y después llegó al cargo el Festo. Siempre lo hacía venir al apóstol Pablo. Y Lucas deja registrado la razón por la cual siempre que los funcionarios públicos, él, como gobernador de ese territorio,
lo hacía venir siempre, esperando del apóstol Pablo un soborno para dejarlo libre. Bueno, el apóstol Pablo, no sé si qué soborno, qué dinero le iba a dar a Festo para que lo dejara libre, además que eh, era, era cristiano, no iba a hacer aquello, además tenía que hablar a César, tenía que ir a César. Pero esa práctica nos dice la escritura en el siglo I. Acá estamos en otra época, pero la práctica dentro de las autoridades políticas es la misma. Esperaban ser sobornados para dejarlo libre. Él tenía la autoridad para dejarle libre al apóstol Pablo. Y acá los jueces también pueden juzgar a favor del que le puede pagar más dinero, más dinero. Los funcionarios públicos están corrompidos, los jueces están corrompidos, la esposa, se mencionan a la esposa, los amigos, el hijo, la hija, la nuera, la familia. En el verso 2 al verso 6 se listan a todas estas personas. Funcionarios, jueces, esposa, amigos, hijo, hija, nuera, la familia. Todos están corrompidos. Todo el pueblo está corrompido. Prevalece el engaño. Las autoridades exigen soborno, exigen soborno. No solamente lo esperan, sino que lo están exigiendo. Los magnates, los poderosos de la Biblia son los codiciosos. Por eso el profeta Miqueas se desanima. Tiene sus sentimientos, sus emociones, tiene su sensibilidad del hombre, como estamos viendo acá. Bueno, los que son poetas son muy sensibles. Todos los artistas son sensibles. Cualquier clase de arte que cultiven son muy sensibles. Y este hombre es es un profeta, es un poeta, es una persona que emplea muy bien las imágenes, las palabras, selecciona las palabras, emplea muchas metáforas y por eso lo más probable, por esa razón, se desanime. Estoy haciendo esta comparación con los artistas que son sensibles. Él se desanimó porque no encontró a nadie, todos están corrompidos, ninguno justo. Triste la situación de este profeta, se desanimó. Sin embargo, en el verso 7, confía en Dios al, al final de su discurso. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios me oirá. Me oirá. Hay una esperanza de redención en el verso 8 al verso 20. Después de indicar que en el pueblo de Israel no hay nadie justo, toda la familia, gobernantes, lo he mencionado anteriormente, los gobernantes, ¿quién más están corrompidos? Los jueces, ¿quién más? Los miembros integrantes del pueblo de la comunidad de Israel y de Judá, gobernantes, los jueces, ¿quién más, hermanos? Me pueden ayudar a enlistar todos los que están descarriados, se han rebelado, han hecho corromper al pueblo y están totalmente descaminados de la senda del Señor. Los gobernantes eran uno, y los otros eran los profetas. ¿Quién más? Los sacerdotes también, lo menciona los otros profetas anteriores, Amós, Oseas, los sacerdotes, el pueblo en general, los ancianos. Acá el papá, la mamá, la hija, la nuera, todo el pueblo está corrompido por el pecado. Pero, sin embargo, hay una esperanza de redención. Esta porción relata la repatriación de los judíos del cautiverio babilónico. La enemiga de Israel, al parecer, es Edom acá, más que Babilonia. En el verso 9 se describe la confesión del pecado del pueblo. Ellos dijeron, hemos pecado, en el verso 9. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Hay una confesión ahora del pueblo del pecado contra Dios. En el verso 10 comenta el profeta que la enemiga del pueblo quedará avergonzada y será pisoteada, aludiendo lo más probable a Babilonia porque está describiendo el regreso de Babilonia. La enemiga del pueblo, que son los babilonios, serán pisoteados.
¿Quién pisoteará a Babilonia? Los medos persas, sí, los medos persas. Luego Israel será restaurada, experimentará una notable extensión, un crecimiento y expansión territorial. El profeta Miqueas señala los límites muy exactos, muy precisos, en el verso 11 y el verso 12. ¿Cuáles son estos límites? El río Nilo y el Éufrates y el río Nilo. En algún momento el pueblo de Israel abarcó todo ese territorio que describe el último capítulo 7, el verso 11 y verso 12. Alguna vez ha tomado posesión de todo ese territorio, del Éufrates al río Nilo, jamás. Ni en la guerra que hubo con Egipto y con los vecinos de Israel en el siglo pasado, tomó posesión de ese territorio. La península del Sinaí llegó a alcanzar, pero al Nilo no alcanzó. Bueno, después tuvo que devolverlo nuevamente. ¿Cuándo se cumplirá entonces esta porción bíblica? Se puede ver de dos formas. Una en el sentido figurado, es decir, para indicar una extensión territorial nada más, pero no literalmente de que va a ser desde el Éufrates hasta el Nilo. Si se interpreta literalmente, esto debe cumplirse entonces durante la época milenial. Allí sí, en la época del milenio, el pueblo de Israel va a abarcar todo ese territorio que le promete la Biblia, Miqueas específicamente, desde el Éufrates hasta el río Nilo. En el verso 13 podría referirse a una amenaza en Judá. En el contexto Disculpe, actual, profesor, ¿sí o no, Boris? disculpe, ¿en qué verso sale eso de que van a ocupar de los linos hasta el Éufrates? En el verso 11, verso 12, a ver aquí, voy a leer Ya, hasta el capítulo 6. 7 del capítulo 7, Ya. el último capítulo. Viene, capítulo 7, verso del 11, viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Se van a edificar los muros, se cumplió esto cuando regresan de Babilonia. Gracias a la labor de Nehemías, la reconstrucción del templo, gracias a la labor de Jeremías, ayudado por los profetas también, Ageo y Zacarías. Se cumple esa porción de la escritura en esa época, en el 538. También dice, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde la ciudad fortificada hasta el río, y el mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Bueno, acá, ¿a qué se refiere el río y de mar a mar? Bueno, se desprende por la imagen del río, la extensión que va a abarcar el río Éufrates hasta el río Nilo. Fortificar hasta el río y mar a mar, y de monte y de monte. Pero ese territorio jamás lo ha ocupado el pueblo de Israel. ¿Qué más promete el Señor a su pueblo? Promete también volverán del exilio. Luego alude al temor de las naciones ante la presencia del Señor, que producirá la conversión de estas al Dios. Finalmente, los versos 18 al 20, el profeta muestra los atributos de Dios. Esa porción la vamos a leer, mis hermanos, del verso 8 al verso 20. Hermano José Abraham, por favor, del verso 18 al verso 20, y vamos a poner atención en los atributos de Dios en esta porción. Ya, del 8 al 18 al 20, por favor, mi hermano. 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad de Jacob y de Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Perfecto. Ahí vemos algunos atributos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos que nos presenta el profeta Miqueas? Dios es
Misericordioso. Misericordioso. Muy bien. Misericordioso. Perdona nuestro. No guarda Perdonador. enojo. Perdonador. Muy bien. No Pero guarda guarda enojo. enojo. No guarda enojo. Es misericordioso, es perdonador, no guarda enojo. ¿Qué más? Se compadece Cumple las del hombre. promesas. Compasivo. Perfecto. Hermano Boris. Cumpla las promesas. Ella lo Cumple antepasado. sus promesas. Es fiel entonces. Es fiel. Se puede confiar en su fidelidad y lealtad. Cumple sus promesas. ¿Qué más? ¿Qué otra? Bueno, esos son los atributos que encontramos de Dios ahí. Son varios, ¿eh? Perdonador, no guarda rencor, compasivo, fiel, también leal. Perfecto, bueno, finalizamos esta primera parte. Esto es la clase número 10. Vamos a activar los micrófonos, hermanos, y vamos a responder las siguientes preguntas. La primera es, ¿cómo quedará Israel después del juicio de Dios? Las imágenes que emplea el profeta, ¿qué ocurrirá Hecho un con montón de ruinas. esa era? Quedará con un montón de ruinas y sus ídolos, ¿qué ocurrirá con sus ídolos? Serán destruidos. Serán destruidos todos los ídolos. Dios enjuicia a Judá, esto no lo vimos, pero en un pasaje Dios enjuicia a Judá, a los judíos ahora, porque se contaminó con las prácticas idolátricas del pueblo de Israel. ¿Qué pecados practican los israelitas y judíos según el capítulo 2 del profeta Miqueas? ¿Cuáles son estos pecados que practican? En el capítulo 2, recuerde, Planifican el mal. están en sus camas pensando cómo hacer el mal y cuando se levantan en la mañana lo ejecutan, planifican el mal. Perfecto. ¿Qué más? Son codiciosos. Son personas que no se sacian nunca. Muy bien, ¿qué más? Abusan de los pobres con usurería. Abusan. Abusan de los pobres, son opresores entonces. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen o pecados los israelitas y judíos del capítulo 2? La petulancia. Muy bien, porque la imagen emplea dice que el profeta es, nunca no andarán más erguidos. En la petulancia, la arrogancia. Petulancia. Petulancia es lo mismo que arrogancia, soberbia. ¿O no? Sí, sí, ¿O no? arrogante, vanaglorioso, sí, son sinónimos. ¿Quiénes serán enjuiciados según Miqueas en el capítulo 3? Son enjuiciados Los Los líderes líderes. del pueblo, los líderes, muy bien. Los ¿Quién más? dirigentes. Los dirigentes, los los, líderes, los magistrados, los los magistrados, muy jefes bien. Los y profetas. Los los profetas también. de la escuela de profetas. Claro, tiene que ser. Se desprende de que son personas que estuvieron en las escuelas de profetas, son profetas asalariados, son profetas de la corte, son profetas oficiales, legalizados y acreditados. Les pagan para poder profetizar, pero no son este profeta como Miqueas. Ahora vamos a ver la siguiente introducción del siguiente profeta. Ya terminamos con el profeta Miqueas y ahora continuamos con el profeta que viene ahora, el profeta Nahum. ¿Qué les pareció este profeta, mi hermano, el profeta Miqueas, en comparación con los otros que hemos visto? Joel, Amós, Jonás y Oseas. Como usted decía, profe, era un profeta más como de la justicia social, que era como más representante en ese sentido. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es Eh, bastante poético y utiliza muchas comparaciones para que el pueblo pueda entender mejor los juicios. Correcto, sí, sí. Es un retórico este hombre.
se maneja muy bien y domina muy bien el lenguaje figurado, Como Ernesto Silva. como en esta sigla, ¿sí? Muy bien, ¿qué más, hermano? La profecía es muy similar a Isaías en varios aspectos. Denuncia pecados similares, en realidad. Son contemporáneos, ¿no? Son contemporáneos a estos profetas. Estos profetas contemporáneos del profeta Isaías. ¿Qué más? ¿Qué más, mis hermanos? Yo lo veo como un héroe, como alguien que es valiente, eh, tiene, ¿cuánto se llama? Autoridad, Correcto. Lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Eso es lo que, lleno del Espíritu de Dios. eso es lo que da el Espíritu de Dios, la valentía. Son muy valientes. Un pastor ayer me envió en Valdivia. Ellos están predicando todos los días viernes en la plaza de Valdivia. Y los funaron del movimiento homosexual. Se juntaron todos los homosexuales y los funaron ayer. Eso el viernes pasado, bueno. No ayer, sino el viernes. Le escupieron, le golpearon la cabeza, los patearon, los pellizcaron, los mordieron, le tiraron agua, un escupo muy terrible lo que hicieron. Está en los videos de YouTube. Pastor Marcelo Fuentealba, la Iglesia Cruzada de Poder de Valdivia. Eh, los homosexuales, las lesbianas, y comenzaron a hacer gestos obscenos, grosería, ¿no? Fue brutal, tuvieron que defender a los carabineros pero por predicar, porque saben que todos los días viernes están predicando. Y ellos se juntaron y se pusieron de acuerdo y a la misma hora fueron a hacer su exhibición. Festejando, ¿no? Terrible este movimiento. Aquí en Puerto Montt igual en una oportunidad se manifestaron. Las feministas parece que fueron los homosexuales en esa ocasión. Ya, pero es maravilloso el ser agredido por causa del Evangelio, ¿eh? Son muy valientes tus hermanos. Salen a predicar al aire libre. Ahora entonces nos vamos con el profeta Nahum. Aquí estamos. El profeta Nahum. Hemos concluido el periodo anterior a la caída de Samaria. Ahora nos encontramos en otro periodo desde la caída de Samaria. ¿Cuándo ocurrió esto? Desde la caída de Samaria. ¿Alguien se recuerda la fecha, hermano? ¿Quién me recuerda la fecha? Cuando cae Samaria. 722. 722 antes de Cristo, por medio de los asirios. Ya. Entonces estamos comprendidos en esta época, entre la caída de Samaria, ocurrida en 722 por los asirios, hasta la caída de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió la caída de Jerusalén? 586. Muy bien, nosotros Marcos, pero domina las fechas. Muy bien, las fechas son importantes, por medio de los babilonios. Ya. En ese periodo nos encontramos ahora entonces, Marcos. En este periodo. Nahum profetiza durante esta época. Entre el periodo, bueno, todos los profetas que vamos a analizar ahora, desde el 722 al 586. No voy a borrar. Disculpa, Nahum, ¿el 586 era? sí, 586. 586 cae Jerusalén. Cayeron en 3 periodos en realidad. No vemos libro histórico, ya vamos a manejar más fechas, pero cayeron en 3 periodos. El primero fue el 605, cuando se iban un grupo de personas. Entre este grupo se va Daniel. Iban algunos jóvenes de la aristocracia para que sirvan como administradores en Babilonia. Después del 605 fue el 596. Fue el otro grupo que se llevaron a Babilonia. Ahí se va a ir el profeta Ezequiel, el 596. Primero 605, después 596. El tercer y último periodo, el definitivo, ya perdió la paciencia Nabucodonosor, porque siempre se estaban rebelando los judíos.
Entonces va a acabar con Jerusalén, el 586. Ahí acaba la monarquía, ya no hay más monarquía. Hasta el día de hoy. Hasta la venida de Cristo, Cristo era el rey legítimo y cumpliendo las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. El autor proviene del Kos, un lugar que no se precisa. Su nombre significa compasión. Emitió un duro mensaje a la nación de Asiria en el siglo II, en el siglo VII antes de Cristo. Durante los años 630 y el 626. El 626, cuando comienza su ministerio el profeta Jeremías. En el 652 había una guerra civil y en el año 626 Babilonia comienza la larga guerra para eliminar la hegemonía de Asiria. El punto focal de la profecía de este hombre, de este profeta, es el juicio contra los asirios. Ya los asirios han destruido a Israel. Conforme a lo que había profetizado el Señor por medio de los Miqueas, por medio de Oseas, por medio de Amós, ya se cumplió aquí. Israel ha desaparecido de la faz de la tierra. Están mezclados con las provincias de Asiria. Pero ahora es Asiria, que fue el antiguo instrumento de Dios para castigar, extirpar a Israel, para evitar la contaminación a Judá, que ya lo estaba contaminando, como decía el profeta Miqueas. Ahora son ellos los que van a recibir el juicio de Dios. Los israelitas recibieron el juicio de Dios conforme a su pecado, pero ahora ellos recibirán la retribución conforme a su maldad. Por fin va a caer el pueblo más sanguinario, más terrible, más violento, más macabro, más sádico que haya existido en la tierra por todo lo que hacían este pueblo. El imperio asirio alcanzó su control imperial durante los gobiernos de Tiglat-Pileser II. Luego viene Salmanasar, luego viene Sargón, Senaquerib. En el gobierno de Asurbanipal llegará el apogeo y el poder de la cultura de los asirios. Llegará el apogeo y la cultura de este imperio. Algunos dicen el imperio propiamente tal, porque los otros, como Egipto, por ejemplo, eran una especie de protectorado. En el 612 antes de Cristo va a caer Nínive por los babilonios, quienes van a comenzar a rebelarse de los asirios, comandados por Nabopolassar años anteriores. 612 termina el poder de los asirios, o cae Nínive, una de las ciudades principales. No está completamente claro sin embargo, quiénes realmente destruyeron Nínive. ¿Fueron los babilonios? ¿Fueron los medas? Los medos no se sabe exactamente. Pero el periodo de él es 652 y el 626. Es el periodo en el cual él va a predicar. Asiria va a caer en este año, 612. El estilo de este profeta. Se caracteriza el profeta Nahum por su ardor, por su valentía y por la sublimidad, en cuanto al análisis del estilo literario de este profeta. Valentía y sublimidad. Es un poeta magistral, también un poeta. Bueno, la estructura de los oráculos proféticos es poético. Esa es la estructura que sigue cada uno de los profetas, o los oráculos. El género del libro es un libro, dice los autores, una visión también, conserva una visión, y oráculos. Oráculos, el término oráculo es la respuesta de los dioses ante una demanda, una pregunta de alguien, pero acá, en los estudios bíblicos y en la Sagrada Escritura, es el mensaje de Dios por medio de un profeta. Nahum se propuso, en contraste con otros profetas, a escribir un libro. Él sí se propone escribir un libro. Se evidencia este propósito por los acrósticos que son
observable solo en el idioma hebreo. En castellano no se logra ver el acróstico. Él ordena su libro en forma de un acróstico. Hay un salmo, hermanos, que está ordenado en forma de acróstico. No sé cuál es el salmo, si alguien se recuerda. Alguien puede aprender el alefato solamente con ver ese salmo. Me parece mucho que estoy seguro si el 119. Y el 119 es un Sí. acróstico y hay otro más que también se menciona como un acróstico. Ah, ok. El salmo 119 está organizado en forma de acróstico. Está el Aleph. Mire, alguien puede aprenderse el alefato, es decir, el abecedario, el alfabeto en hebreo, viendo el Salmo 119. Aleph, Bet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Num, Sameh, Ayin, Pe, Sade, Kof, Rech, Sin, Taf. Y te concluye, ¿eh? El alefato hebreo. Se pueden aprender el alefato hebreo viendo el 119. Ya. Acá el profeta el profeta Nahum ordena su libro como el Salmo 119. Ordena un acróstico. Él se propuso escribir un libro entonces. Se apela a la vista y se apela al oído. Es decir, hay una estética entonces acá. Es una obra literaria propiamente tal. Bueno, las características de las obras literarias son la estética. Uno de ellos es la estética. Hay varias definiciones de la literatura, pero uno de estos es la estética. Bueno, el hecho de ser poético también ya es una literatura. Apela a la vista y también apela al oído, cómo suena, cómo se escucha. Pero también es un escritor muy bien estructurado, a diferencia de las otras profecías, que son una especie de antología de sermones. Son desordenados, todos los otros profetas, con excepción de él. Él es más estructurado. En el libro se encuentran también visiones, específicamente el capítulo 2, capítulo 3, y es un oráculo. Por lo tanto, el género literario que se puede clasificar este profeta Nahum, es un libro, es una visión, hay visiones, se registran visiones y oráculos, mensajes proféticos, mensaje de Dios para la comunidad judía. ¿Cuál es el mensaje teológico que presenta el profeta Nahum? Dios es un guerrero. Este es un guerrero, a diferencia de los anteriores, que era contra su pueblo, ahora es a favor de su pueblo. Un guerrero que defiende a su pueblo. Y juzgará a sus enemigos. Esa es la imagen que presentan aún. Claro, ya no hay necesidad de reprocharle el pecado al pueblo de Israel porque ya Israel fue destruido. Y Judá fue llevado al exilio babilónico. Ya están sufriendo allí. Esa terrible amenaza va a acabar. Por Israel del Norte, bueno, se presenta otra hora que vienen los babilonios. Pero va a acabar. Por eso juzga a sus enemigos y defenderá a su pueblo. La perspectiva nuevo testamentaria. Cristo es el guerrero en el Nuevo Testamento. En Jehová en el Antiguo Testamento es el guerrero. Y en el Nuevo Testamento Cristo es ese guerrero. La visión que presenta el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis es una persona que está pisando las uvas en el lagar del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo es el hombre que está pisoteando las uvas, está exprimiendo las uvas. Y estas uvas salpican manchas y manchan la vestidura de Jesucristo. Sus ropas están teñidas en sangre. Esta sangre no es una sangre redentora, no es sangre de él, sino que la sangre de sus enemigos, cuando él los va a aplastar como quien aplasta las uvas en el lagar. La imagen de Cristo ahora es de un guerrero pero terrible, un guerrero que es irresistible, que va a acabar con todos sus enemigos. Esa imagen está en el Nuevo Testamento en Cristo, pero proviene del Antiguo Testamento de Jehová. Y libra a los creyentes
acá en el libro de Apocalipsis, y juzga a los malvados. Ya. Vamos a analizar entonces el profeta Nahum, lo que alcancemos a analizar de este profeta. Nunca estamos bien. Todos viendo nuestra Biblia entonces en el profeta Nahum. El profeta hizo visión, en el capítulo 1, verso 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. El Dios de la vida es poderoso para defenderla. Del verso 2 al verso 8 vamos a dar lectura, por favor, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos hay? Empecemos con el hermano Boris, por favor, del verso 2 al verso 8. Y vamos a poner atención en la lectura de esos versículos bíblicos, los atributos de Dios que presenta Miqueas, perdón, el Nahum. Ya, dice. Profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es un Dios celoso y vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. El Señor reprende al mar y todos los ríos se secan. Basán y el Carmelo fueron destruidos y destruido también lo mejor del Líbano. Ante el Señor tiemblan los montes y se desmoronan las colinas. Ante su presencia la tierra se estremece y tiembla el mundo y sus habitantes. ¿Quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como el fuego y hace que las peñas se desgajen. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían, pero destruye a sus adversarios con una impetuosa inundación y persigue con las tinieblas a sus enemigos. Qué imagen, ¿eh? Qué presentación de Dios. Así comienza el profeta Nahum su mensaje. ¿Cómo está este mensaje para predicarlo al aire libre, en las calles, hermano? ¿Cuál sería la reacción de la gente? Me pregunto yo si nos ponemos a predicar a Nahum en la calle. Yo, yo creo que sería como la reacción de los homosexuales que fueron a escupir el pastor, algo así. Claro, nos vienen a Así. provocar, dirían, oye, O que sea, son violentos imagínense y todo. ¿Sí? o sea, imagínense que yo creo, yo no sé si estaría hablando del tema de de la homosexualidad cuando están predicando, pero si ni están predicando ese tema, reaccionarán así, ¿cómo reaccionarán si uno le pone este mensaje como este? Claro. No. Todos comenzaron a predicar a Jesucristo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo perdona. Ah, ya, Vuélvanse a ya. Cristo, arrepiéntense de sus pecados. No, pero cuando comenzaron a. No, si tiene que ver usted el video, vea el video, ahí se va a dar cuenta. ¿Cómo es la cosa? Sí. ¿Cómo fue la cosa? Ya después tuve que predicar, alguien habló, había hasta un hermano que abandonó el homosexualismo, dio su testimonio ante él. Claro, es un mensaje pero terrible, ¿eh? El Dios, este es el Dios bíblico, no es un aspecto nada más. Misericordia, amor, aquí lo estamos viendo como es. Bueno, aquí vamos a enlistar, mejor que ustedes listen los atributos que leyeron de esta porción bíblica. ¿Cuáles son los atributos de Dios acá en este pasaje bíblico? Eh, Vengador, celoso. Celoso. Muy bien, ahí tenemos unos atributos de Dios. Es celoso. Celoso, excelente. No comparte su gloria con nadie. Muy bien. Eh, estas, estas pasiones o atributos que se le atribuyen a Dios, que son características propias de los seres humanos, tienen un nombre. No es literal esto. Cuando hablo acerca de literal, no me refiero, no lo podemos relacionar o homologar como los sentimientos de los seres humanos. Esto es una antropopatía. ¿Alguien sabe lo que es una antropopatía, mi hermano? Si alguien me puede ayudar a definir eso. Mm. Antropopatía. ¿No es lo mismo que un antropomorfismo o es otra cosa diferente? El antropomorfismo se refiere a las partes físicas. Se le atribuyen características físicas
humanas a Dios. La No es sobre las emociones humanas, ¿no? exacto. Algo así. ¿Sí? La Ah, ya. antropopatía se le Había escuchado atribuyen, algo. perfecto, bueno, José, se le atribuyen características de sentimiento y pasiones humanas a Dios, pero no es literal. Mm, ya. Es decir, literal, cuando digo literal, que no es nuestro, no podemos eh, asimilarla, homologarla a nosotros, es otro celo. No es el celo nuestro, por eso digo no es literal, es otro tipo de celo, el celo divino, celo santo. ¿Qué más? Aparte de ser celoso, Vengador. vengador, muy bien, se venga, es vengador, ¿eh? No tiene, mire lo que dice, no tiene por inocente al culpable. Es decir, el culpable para que sobreviva ante la misericordia, el amor infinito, desbordante de Dios, debe pasar primero por la cruz. Lo estoy atribuyendo ahora, es decir, a esta época, por la cruz. Debe pasar todos pasando por la cruz. En la fe en Jesucristo. El arrepentimiento y la fe. Pero no tendrá por inocente al que no se arrepienta y al que no crea. No tiene por inocente al culpable. Lo va a pagar. Va a pagar todos los crímenes que han cometido. A menos que se arrepienta, claro. Porque ya Cristo pagó por sus crímenes, sus pecados. Eh, Aparte de ser celoso, vengador, ¿qué más? Tardo para la ira, dice. Nada, eso es un poco más adelante, pero en el verso 2, todavía. Estamos en el verso 1 todavía. Celoso, vengador, Se venga de su adversario, de su enemigo. el vengador, y guarda rencor para sus enemigos. El guarda rencor, bueno, no es el mismo rencor nuestro, sino que él tiene presente el pecado de sus enemigos, lo tiene presente, no lo va a olvidar, porque justo tienen que castigar la ofensa ante un Dios santo. ¿Qué más? Es implacable para con sus enemigos. En otras versiones bíblicas es mucho más claro las expresiones que utiliza el profeta Nahum. Es implacable para con los enemigos. No olvida, no olvida. Acá dice no guarda Mantiene su rencor. enojo, dice aquí. Mantiene su enojo. En otra versión actualiza la Biblia. Sí. Ah, ok, Y muy bien. mantiene su enojo contra su enemigo, dice aquí. Excelente. Me gustó La Reina Valera me gustó la versión. Implacable para con los enemigos. La Reina Valera es guarda rencor. La traducción pareciera atribuirle muy una característica propia a los seres humanos, ¿eh? Pero la otra implacable para con el enemigo me gusta más porque se aleja un poco del sentimiento de rencor del ser humano que es más negativo. Implacable para con los enemigos. Pero también es lento para la ira en el verso 2. Es celoso, es vengador, implacable para con los enemigos, es lento para la ira. ¿Qué otro atributo podemos extraer de Dios en el verso 3? No tiene por inocente al culpable. Muy bien. No deja a nadie sin castigo. Todos los que han pecado, todos serán castigados. No deja a nadie sin el castigo. Muy bien, ¿qué más? En el verso 6, ahora sí, hermana. Tardo para la ira. Eso, harta la ira. Bueno, acá en el verso 6 se aira, se aira, se manifiesta la ira de Dios. En el verso 7, ¿qué otro atributo podemos ver o apreciar de Dios ahí en el verso 7? Bueno, Es bondadoso, ¿eh? Dios es bondadoso y es bueno. Para describir la ira de Dios, el poeta utiliza a la vez dos temas de la cosmogonía antigua. La creación victoria sobre las aguas, como lo menciona Job, por ejemplo, y los de la historia sagrada, el Mar Rojo y el Sinaí. Está hablando acerca de la ira de Dios, la creación, la victoria sobre las aguas y el cruce del Mar Rojo. Habla acerca del Basán, el Carmelo, el Líbano. Eran famosas por la abundancia de su vegetación. Esos son los atributos que nos presenta este profeta, aún cuando comienza a escribir. Vamos a la segunda, no adelanté mucho. Acá. Nínive será devastada.
terminará con su idolatría. También se le imputa un pecado religioso, la idolatría. Bueno, aunque conozcan o no conozca la ley de Moisés, Dios igual se lo aplica a las otras naciones. Acá le está aplicando la ley de Moisés de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, todo tipo de idolatría es castigada. Conozca a Dios, la verdad, la Biblia, o no la conozca, igual es condenada por la idolatría. En el verso 9 al verso 14 lo menciona. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Qué, qué quiere expresar esta expresión, hermano? Pues no tomará dos ¿Qué veces. versículo leyó? El verso 9. Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Que lo va a terminar de una. No es suficiente otra porque es con una es suficiente. Claro. Con un solo golpe lo noqueó. No hay necesidad de darle otro golpe. Una Bueno, sola vez y para siempre. de una sola vez para siempre. Impresionante, impresionante. No tomará, me gustó la expresión, no tomará 2 veces venganza de eso. No necesita rematarlo. Eso es lo que quiere decir sobre los niños. Pero está utilizando a otro pueblo. Dios no es directamente. Está utilizando, aquí no se sabe exactamente, son los medos o son los babilonios los que acaban con Nínive. Pero como sea, utiliza a otros pueblos para castigar a los ninivitas. Por fin se va a acabar este pueblo tan terrible. Aunque sean como espinos entre tejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. También me gustó la expresión esta, la hojarasca seca. Los que vivió en el campo saben que para hacer fuego, ¿qué es lo que se ocupa para hacer fuego? Alguna eucalipto, ramas secas de eucalipto, eso se ocupa. O algo seco, cualquier cosa seca que sirva para encender. Y enciende, pero rápidamente. Acá dice, así serán consumidos, como hojarasca completamente seca, encenderá pero rápido. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados. Me gustó la otra imagen que emplea el profeta. Serán talados, cortados como árboles. Y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Aquí se lo está refiriendo a los judíos, porque ahora quebraré su yugo sobre ti, romperé tus coyundas. Más cerca de ti mandará Jehová que no quedes ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, y allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Todo eso le promete el Señor y le anuncia a Nínive. Es un profeta que está dirigiéndose solamente a esta ciudad, no se dirige al pueblo de Israel, se dirige a Nínive, con excepciones de la esperanza y la promesa al pueblo de Israel que sufrió en manos de este pueblo terrible, feroz de la antigüedad. ¿Por qué se dirige a Nínive? Si Nahum no es un ninivita, no es un asirio, es otro de otra nación, porque él es representante del Dios universal. Tiene el derecho de hablarle y dirigirle la palabra a todas las naciones porque él es el creador y sustentador de todo el universo. Por lo tanto, nadie le puede decir que no hable a otra nación. Eso no es violar la política internacional o entrometerse en política internacional, porque esto es un asunto más bien espiritual. Dios, el creador, sustentador del mundo y de las naciones, levanta y destruye las naciones, como lo estamos viendo acá. Y nunca Profe, más se... cuando dice, Sí, cuando dice terminará con su idolatría, ¿qué versículo es? Porque no se alcanza a ver ahí. ¿dónde estaba? El... Ahí, en el. No, en el diagrama. Ah, Terminará con su idolatría. verso Versículo. 14. 14. Verso 14. Más cerca de ti mandará Jehová que no quede memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios, destruiré escultura y estatua de fundición. Bueno, ahí se está refiriendo a sus dioses. No, no veía, hermano, no lograba ver el versículo bíblico. No es que justo tapa aquí donde salen los hermanos. La imagen donde salen los hermanos Ah, justo tapa el versículo. usted está viendo entonces lo mismo que yo estoy viendo, porque hay otros hermanos que aparece solamente mi rostro, otros varios rostros. Ya está viendo exactamente lo que yo estoy viendo, entonces, ya, muy bien, hermano. Bueno, ya.
Pensé que era diferente la cosa. Ya. ¿Qué más? Bueno, estamos bien de acabará con la idolatría. Nunca más se volvió a levantar los asirios. No existen los asirios ahora, como nación, independiente, O como imperio, como imperio. Ni como nación, ni como ciudad, ni como nada. como nada. Existen los asirios como pueblo, pero del mismo modo como existen los aymara, los quechua, como los mapuches, como existen, sí, como todos estos Como ahora pueblos. los Egiptos, ahora Egipto. Egipto es un país nomás, pero no es un imperio como antes. Claro, por lo menos existe la nación, ¿eh? Pero los asirios Ah, claro. existen como pueblos, pero que están dispersos en Turquía. No sé si están en Irak, Irán, pero yo sé que están en Turquía. Hay un pequeño porcentaje del idioma de ellos, el arameo, están allí. El siriaco, Esos son los arameos. Son claro, distintos. Los arameos y estos son los asirios. claro. Son distintos. Estos son el imperio propiamente, el imperio de los asirios. Los, eh, los arameos son otros. Pero tienen lo curioso es que son, se preservan a través del tiempo por la religión. Ellos son cristianos, cristianos autocéfalas, ortodoxos, cristianos del Oriente. Eh, Preservan su cultura por el hecho de ser cristianos. Y algunos tienen mucho poder económico, ¿eh? Tienen recursos económicos, siguen conservando su cultura, su historia. Para nosotros es algo terrible lo que hicieron ellos contra el pueblo de Dios, y además por las características tan terribles, belicosas, pero fueron una civilización, fueron un imperio, fueron algo que dejaron una huella histórica. Y ellos han donado, por los recursos que tienen, han donado estatuas de emperadores de los asirios. Asurbanipal, por ejemplo, es uno. Y hay estatuas que han donado a otras naciones, recordando el imperio de los asirios. Es una nación sin Estado y sin un territorio donde vivir, porque están a otras naciones actualmente, Irak, Turquía, Irán, entre otros. Pero ahí están. Y son cristianos, igual que los arameos o los antioquíes de Siria son cristianos. Los caldeos también son cristianos. Existen hasta el día de hoy. Antes eran paganos, acá estamos viendo que eran terribles, o fueron utilizados como juicio, instrumento de Dios para destruir a su pueblo, pero ahora son cristianos. No volverá a ser afligida Judá, lo menciona el verso 12 y ya lo habíamos leído. Nunca más serán afligidos nuevamente. Cuando habla acerca del consejero, el infame consejero, en el verso 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. ¿Quién puede ser este consejero perverso? Algunos señalan que podría ser Senaquerib, que es mencionado en el libro de Reyes entre los capítulos 18 y el capítulo 19 del libro de Reyes. La liberación ha llegado a Judá, lo menciona el verso 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, el que anuncia la paz. Celebra, oh Jehová, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Cae finalmente, es una amenaza que venía sobre los judíos, pero ya ha acabado con esta amenaza que solo así. Se levanta otra, sin embargo, que son los babilonios. La destrucción de Nínive es próxima, lo menciona el capítulo 2, verso 1. Y Jacob será restaurado. Nahum, con imágenes poéticas, describe la destrucción de la capital de Asiria. Judá debe celebrar la fiesta. Sin duda se refiere a la promesa o votos que había hecho los habitantes de Judá en tiempo de la dominación asiria, con la finalidad de protegerse de Asiria. Habían hecho un voto. Este voto lo alude también en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 14 al verso 20, hicieron votos al Señor para defenderse de la amenaza de los asirios. Por eso acá, en este versículo 1, celebra tus, perdón, el verso 15, celebra
tus fiestas, podría aludir a eso, que ha cumplido Dios, ha respondido de acuerdo a los votos que ellos realizaron al Señor. Esta destrucción ocurrió en el año 612. La caída de Nínive fue esa época, 612. El nombre de Jacob, en el verso 2, designa al antiguo reino de Judá. La mención conjunta de Jacob e Israel significa que todo el pueblo de Dios será liberado y restaurado. Se menciona acá al pueblo de Israel y Judá. Israel ya no existe, pero se utiliza el término Israel en un sentido teológico o no religioso, para referirse al pueblo de Dios. Y este pueblo son los judíos o el reino del sur, el único que ha sobrevivido hasta ahora el reino de Judá. En este poema, el sonido de las palabras hebreas trata de evocar el estruendo producido por los carros de guerra y por el avance incontenible de los ejércitos enemigos. Sería genial aquí el, el poder hablar el hebreo y pronunciar las mismas palabras del profeta Nahum, ¿eh? Porque los autores dicen que las palabras que son seleccionadas por el profeta Nahum en el verso 5 evoca el sonido que produce los carros de guerra y por el avance de los ejércitos enemigos. Ese es el sonido que produce. Es decir, él seleccionó muy bien las palabras para producir esa sensación del avance del ejército enemigo. En el verso 5 habla acerca de parapetos, barricadas. Puede referirse a una especie de techo portátil con el que combatían los soldados al pie de la muralla para escalar o para abrir una brecha. Las compuertas del río se abrieron cuando cae Nínive. Esta expresión, las compuertas del río, podría aludir a la apertura de los diques a fin de producir una inundación. Podría referirse a eso. Es decir, los enemigos de los asirios acá en Nínive abrieron un dique para que el río avanzara y destruyera e inundara toda la ciudad de Nínive. O bien las puertas de las murallas de Nínive que daban al Tigris y a uno de sus afluentes. Podría referirse a eso. Abren las compuertas del verso 7. La reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeadas a sus pechos. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Otra interpretación dice no es tan literal esto de que las compuertas del río se abrieron para que inundara Nínive y así poder destruirla y atacarla. Otros intérpretes dicen es una figura metafórica para indicar el tropel de los invasores que irrumpen como si fuese una inundación. Están las dos tentativas para poder adoptarla. ¿A qué se refiere esta abre las compuertas? ¿Se refiere a una inundación literal producida por el río Tigris, afluentes, el agua que destruyó Nínive, que para poder entrar y luego conquistarla? ¿O metafóricamente para referirse al avance del ejército, que fue como si fuese literalmente una inundación? También se habla acerca de la reina. Se habla de una reina. La reina será cautiva, mandará que sube, sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose los pechos. ¿A qué se refiere la reina? Es dudoso. Podría referirse a la esposa del rey en Nínive o la estatua de la diosa Istar, protectora de Nínive. Podría referirse a ambas. En los versos 12 al 13 se mencionan los leones y los leoncillos. Son imágenes que también empleaban el imperio asirio como decoraciones de los tronos y los palacios. El rey representa al rey de Asiria, caracterizado como depredador de toda la tierra, y la guarida de este depredador es Nínive. Así anuncia la destrucción de Nínive este profeta. La venganza del Señor como señal de su señorío. La humillación de Nínive, verso 13 del capítulo 2. Por su sangre, por el fraude, por el robo, por la violencia, por la seducción de otros pueblos. Todas estas son las razones por las cuales cae Nínive. Son sanguinarios, son fraudulentos, roban otros pueblos. La destrucción de Nínive fue llevado a cabo por los medos y elamitas, dicen algunos. Pero el profeta le da una interpretación teológica. Dice que el que destruyó Nínive es Dios mismo. Es Dios a través de otros pueblos. Como fue el pecado del doble, doble también será su castigo. En el verso 2 al 3, del capítulo 3, se menciona el asalto,
la vergüenza pública, no es digna de compasión. ¿Por qué Nínive no es digna de compasión? Porque no tuvo compasión de aquellos pueblos que destruyó. Las tropas asirias habían conquistado la ciudad de Tebas hacia el año 667, la que parecía Tebas una ciudad invencible cayó. La caída de Tebas sirve como escarmiento y eso mismo le ocurrirá a Nínive. Aquella ciudad como Tebas, que era inexpugnable aparentemente, también será destruida. El fin de Nínive será celebrada por todas las víctimas por su constante maldad. Así termina este profeta. Se limita a hablar solamente de Nínive, ¿eh? De esta ciudad de los sirios, de los asirios, perdón. Ya, vamos a activar los micrófonos y responder la siguiente pregunta. Vamos en el capítulo 10. Estoy abriendo un documento, se demora demasiado. Esto, hundirse. Ahí. Y ahora sí, mis hermanos. El Nahum proviene de qué ciudad? Proviene este hombre, o de qué pueblo. De Elcos, Elcos. Un lugar que no se no puede precisaba. precisar. Muy bien. La fecha del ministerio del profeta Nahum, ¿cuál es? ¿En De qué año? 122 a 586. No, pero otra fecha, esa era la fecha de la caída de Samaria y la otra de la caída de Ah, Jerusalén. sí, sí, sí. 652, 626. 652. Perfecto. Al 626. 652 a 626. Excelente, muy bien. Esa es la fecha del ministerio del Sí. profeta. Nínive, ¿en qué año cae? ¿Cómo? 602, 602. 612. El año en que cae Nínive, Ah, sí. 612, perfecto. ¿Cuál es el estilo literario del profeta Nahum? Se caracteriza por su... Estilo, género, que sale el libro, visión, oráculo. No, bueno, es el género literario, ¿eh? Pero acá el estilo literario, por su ardor, Por su valentía, valentía. sublimidad también, y es un poeta magistral. ¿Cómo presenta ¿Cómo Nahum era? la Disculpe, ¿cómo era el valentía? estilo? El estilo es por su ardor, se caracteriza por su ardor, valentía, sublimidad. Y también es un poeta magistral. El mensaje teológico del profeta Nahum, ¿cuál es el mensaje teológico? ¿Cómo presenta Dios, perdón, cómo presenta Nahum a Dios? Como un guerrero a favor de su pueblo. Como un guerrero, ¿eh? Defienda a su pueblo, que venga Sí. de parte de sus enemigos. Es un guerrero. Varias imágenes del Señor. Bueno, la perspectiva del Nuevo Testamento, Jesucristo es ese nuevo guerrero. ¿Qué atributos se nos presenta en este profeta Nahum de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios que presenta el profeta? Dios es, Celoso, muy bien, ¿qué más? vengador, Perfecto, que guarda enojo, muy bien, tardo para la ira. perfecto. No También Sí, tiene dice por que es bueno. inocente al culpable. no tiene por inocente al culpable, muy bien, no deja a nadie sin castigo, se aira también, y Bondadoso. es bondadoso, excelente. Nahum señala que Nínive será devastada. Eh, bueno, terminará con su idolatría. Por otra parte, Judá será liberada, Jacob será restaurado, Nínive será humillado por la sangre, por el fraude, por la violencia, la seducción a otros pueblos, quedará como Tebas, y el fin de Nínive va a ser celebrada por todas las víctimas de su maldad. Perfecto, mis estimados hermanos. Eso es lo que menciona este profeta Nahum. Es breve, 3 capítulos solamente.